¿Sabías que el Titanic, el barco más icónico del mundo, no solo se hundió por un iceberg? Durante más de un siglo, hemos creído que un solo iceberg fue la principal causa de la desaparición del Titanic. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más complicada? ¿Y si la verdadera causa del desastre ya estuviera oculta bajo el océano, mucho antes de que el barco siquiera zarpase? Un nuevo avance, utilizando tecnología de drones de vanguardia, ha expuesto detalles sorprendentes que reescriben por completo lo que pensábamos que sabíamos sobre el Titanic. Estas recientes imágenes submarinas están a punto de revelar una historia oculta bajo la superficie que nadie imaginó. La verdad es que las imágenes recientes tomadas por drones han expuesto una perspectiva completamente nueva del naufragio del Titanic, una que desafía décadas de pensamiento convencional. Los investigadores han utilizado robots submarinos avanzados para capturar más de 715.000 imágenes de alta resolución de los restos, descubriendo fallas críticas en la construcción del barco. Desde un devastador incendio en el compartimento de carbón hasta remaches débiles y acero defectuoso, estas fallas hicieron al Titanic vulnerable al desastre mucho antes de que chocara con el iceberg. Las imágenes revelan que el Titanic era, en esencia, una bomba de tiempo esperando explotar, un barco ya comprometido antes de que siquiera entrara en el campo de hielo. Para explicarlo de manera simple, el Titanic no se hundió debido a un solo error. En cambio, una serie de errores evitables condujeron a su desaparición. Por ejemplo, los remaches utilizados para unir el barco estaban hechos de hierro inferior, no de acero resistente. Estos materiales más débiles hicieron que el casco fuera mucho más vulnerable al impacto del iceberg. Además, hubo un incendio en el compartimento de carbón que llevaba días ardiendo antes de que el barco zarpase, debilitando lentamente la integridad del barco. El Titanic no fue condenado por un solo evento catastrófico, fue una combinación de fallos de diseño, malas decisiones y mala suerte lo que selló su destino. Si quieres aprender más sobre las verdades ocultas detrás del desastre del Titanic y los sorprendentes descubrimientos revelados por la última tecnología, asegúrate de suscribirte y mantenerte actualizado con nuestro canal. Apenas hemos rascado la superficie de esta increíble historia. ¿Y si el Titanic no se hundió por un solo error, sino por una serie de malas decisiones, problemas ocultos y advertencias ignoradas? ¿Podría haberse evitado la tragedia si la tripulación hubiera actuado de manera diferente o siempre estuvo condenado? Da me gusta si piensas que nos han enseñado la historia equivocada sobre el Titanic y comenta abajo con tus pensamientos sobre esta nueva investigación. ¿Y si el hundimiento del Titanic no fue causado solo por el iceberg, sino por una cadena de fracasos, desde un incendio en lo profundo del barco hasta los fallos cruciales en el diseño que debilitaron su casco? ¿Y si la verdadera tragedia no fue solo el iceberg, sino las advertencias ignoradas y las fallas no abordadas? Las imágenes de drones ahora confirman que el hundimiento del Titanic no se debió únicamente al iceberg. Hubo varios problemas críticos que hicieron que el barco fuera mucho más vulnerable de lo que entendíamos anteriormente. Lo más destacado fue el mortal incendio en el compartimiento de carbón, que llevaba días ardiendo antes de que el barco zarpase, debilitando significativamente la estructura del barco. Pero ese no fue el único problema. Los investigadores también descubrieron que los remaches utilizados en el casco del barco estaban hechos de hierro de baja calidad, no del acero de alta resistencia que se debería haber utilizado. Estos materiales más débiles contribuyeron a que el barco no pudiera resistir el impacto del iceberg, permitiendo que el agua inundara el Titanic más rápido de lo esperado. Para simplificar, el casco del Titanic era mucho más frágil de lo que pensábamos. El incendio dentro del barco debilitó elementos estructurales clave y los remaches que mantenían unido el casco estaban hechos de materiales inferiores, que se rompieron bajo la presión del iceberg. Estos problemas hicieron más fácil que el agua entrara en el barco y provocaron el rápido hundimiento. El iceberg en sí mismo no fue la única causa, simplemente expuso las fallas que ya habían comprometido al Titanic. Dale me gusta si piensas que esta nueva perspectiva cambia la forma en que vemos la tragedia del Titanic y comenta tus pensamientos abajo. ¿Podría haber sobrevivido el Titanic si el capitán hubiera escuchado las advertencias? ¿O el diseño del barco estaba tan defectuoso que nunca podría haber cruzado el océano de forma segura? ¿Fue el desastre inevitable sin importar las decisiones tomadas? Dale al botón de me gusta si piensas que el desastre del Titanic fue una combinación de error humano y mal diseño, y deja un comentario con tu opinión sobre si se podría haber evitado. ¿Qué pasaría si el capitán del Titanic, Edward Smith, sabía sobre el incendio que ardía dentro del barco, pero decidió mantener la velocidad a pesar de recibir advertencias de icebergs adelante? ¿Podría su decisión haber sellado el destino del barco? ¿Y si el verdadero desastre no fuera solo el iceberg, sino las decisiones imprudentes tomadas para mantener la velocidad? De hecho, el capitán Edward Smith sabía sobre el incendio que llevaba días ardiendo en el compartimiento de carbón, pero continuó navegando a toda velocidad.
A pesar de recibir 6 advertencias separadas de icebergs por parte de otros barcos, Smith eligió seguir adelante en un esfuerzo por batir récords de velocidad. La compañía y el capitán estaban bajo una presión inmensa para hacer que el Titanic pareciera el barco más rápido y lujoso del mundo. Aunque reducir la velocidad podría haber permitido que el barco evitara la colisión, el diseño del barco ya estaba comprometido por el fuego, los remaches débiles y el acero de mala calidad. Incluso si hubieran reducido la velocidad, el destino del Titanic aún estaba sellado. En resumen, incluso si el capitán Smith hubiera reducido la velocidad, los defectos fundamentales del Titanic aún lo habrían hecho vulnerable. El incendio, los remaches débiles y el acero de baja calidad significaban que el barco ya estaba en riesgo mucho antes de que encontrara el iceberg. La combinación de malas decisiones, la estructura debilitada del barco y la inevitable colisión con el iceberg hicieron que el desastre fuera casi inevitable. Dale me gusta y comenta si piensas que la decisión del capitán podría haber prevenido la tragedia o si crees que el destino del barco ya estaba sellado antes de que siquiera tocara el iceberg. Si quieres descubrir más, misterios históricos y verdades sorprendentes sobre el Titanic y otros descubrimientos que cambiaron el mundo, no olvides suscribirte y activar la campanita para mantenerte actualizado con nuestros últimos videos. ¿Qué pasaría si el desastre del Titanic no fuera solo un fallo del barco, sino el resultado de la avaricia y la ignorancia humana? ¿Podría la presión corporativa, el deseo de velocidad y la falta de protocolos de seguridad haber causado uno de los desastres más infames de la historia marítima? ¿Qué más estaban ocultando los constructores del Titanic? Una nueva investigación revela una verdad sorprendente. El desastre del Titanic no fue solo el resultado de una catástrofe natural, sino el resultado de la avaricia y la negligencia corporativa. La White Star Line, impulsada por el deseo de romper récords de velocidad y superar a su competencia, ignoró protocolos de seguridad cruciales. Decidieron no incluir suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros, pensando que arruinaría la estética de la cubierta de primera clase del barco. Además, la presión para completar el Titanic y su barco gemelo, el Olympic, llevó a tomar atajos en su construcción, como el uso de materiales inferiores para los remaches. Estas decisiones fueron impulsadas por el deseo de hacer del Titanic el barco más grande, rápido y lujoso, a costa de la seguridad y la integridad. En pocas palabras, el trágico destino del Titanic fue moldeado por una combinación de avaricia y malas decisiones. Los diseñadores del barco priorizaron el lujo y la velocidad sobre la seguridad, tomaron atajos en elementos estructurales críticos e ignoraron claros protocolos de seguridad para ahorrar tiempo y dinero. Estas decisiones, combinadas con el diseño defectuoso y la estructura debilitada, contribuyeron directamente al desastre cuando el barco chocó con el iceberg. Asegúrate de suscribirte para obtener más información sobre los mayores misterios de la historia y mantente actualizado sobre futuros descubrimientos sorprendentes. Activa la campanita para no perderte nuestros últimos videos.